Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Son las 8:46, saludamos a Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias, Juan, por acompañarnos. Buen día. Me escucha bien, ¿no? Milton, Verónica, encantado, y todos quienes siguen el programa, buen día. Bueno, ustedes empezaron la semana ayer en el 8º día de paralización, haciendo un llamado al diálogo, buscando, ofreciéndose como mediadores. Pero no sé qué sienten ustedes, pero como que solo anuncios de que sí queremos el diálogo, pero nadie se fija un sitio y un momento para hacerlo. Entonces es como decir, me encuentro en la calle con un viejo amigo y le digo, asomaraste. O sea, perdónenme que sea tan crudo, pero más o menos así, yo te amo. Y nunca pasa eso. Bien, Milton, gracias por la pregunta, y sin lugar a dudas es preocupación de muchas personas. El diálogo tiene dos partes y eso hay que ser muy claros. Hay un gobierno que es quien tiene pues el control, en principio, pues, del Estado ecuatoriano, y los manifestantes, que son los que han protestado y han presentado sus quejas a la sociedad. Ahora, el resto de jugadores de la sociedad civil tenemos la responsabilidad de actuar como hemos actuado, como una suerte de puente, o en muchos casos sumar a las voces del pedido del diálogo. El día de ayer específicamente, lo que se hizo con las universidades católica en la mañana y pues salesiana en el momento en que se hizo la rueda de prensa, era buscar una suerte de darle a la ciudad de Quito la posibilidad de condiciones para el diálogo. Porque claro, es mucho más difícil tener un diálogo con una ciudad pues convulsionada en una situación mayor a la que ya estamos viviendo, ¿sí?, que en una ciudad que tenga un espacio de paz. De manera que el diálogo es la tarea que todos tenemos que empujar, Milton, más allá de la sensación que usted ha presentado, que puede ser muy real, pero ante ello hay que seguir perseverando y seguir solicitando que las partes puedan sentarse. ¿Cómo se sientan? ¿Cómo conseguir eso? ¿Cómo se hace? Bien. Hay pues mediadores que tienen un oficio de mediadores. Se conoce pues que el gobierno pues ha emprendido un proceso también de buscar apoyo internacional para que el proceso de diálogo tenga. El diálogo no es cuestión de que cualquier persona, por buena voluntad que tenga, instale a dos personas en una mesa. Tiene que haber una metodología, una forma de procesar los conflictos, pero más que nada, yo creo, Milton, la voluntad de las dos partes de escuchar, de ceder y, por supuesto, de acordar. Estamos iniciando el 9º día, ¿sí? Y ya las ciudades se ven muy complejas. La cadena de abastecimiento se ha visto muy afectada, que esa es parte también de la tarea que tenemos nosotros de este lado de la mesa, y hemos visto cómo toda la cadena productiva, materia prima que no llega a las fábricas, personas que no logran llegar a las empresas, producto que no logra salir, que no logra llegar a los centros de comercio, y consumidores con miedo que tampoco salen a consumir. Entonces toda la cadena productiva se ve afectada. ¿Cómo se puede? El gobierno responde a las 10 demandas de la CONAIE con una carta del presidente el 18 de junio, es decir, hace 3 días. Dice, nosotros de los 10 puntos hemos cumplido tantos puntos y les hemos dado tanto. Como que el gobierno ya cree que con eso está solucionado. Y por otro lado, la dirigencia indígena, encabezada por Leonidas Issa, como que busca otras cosas ya. Ahí también hay que entender, y seguramente el gobierno tendrá ¿cómo te presentará? Y entiendo que en esta mañana también estuvo acá un representante del gobierno, el cual pues comentaba sobre el proceso que están llevando a cabo, y seguramente la estrategia que tiene el gobierno es mostrarle a la opinión pública lo que de su lado ha hecho y lo que ha podido hacer. Ahora, seguramente del otro lado, pues por lo visto, no han sido satisfechas las demandas, y ahí también hay un tema, porque si es que la movilización indígena y la posición del dirigente que usted ha señalado es o tratas mis 10 puntos o no nos movemos, también ahí no tenemos un proceso de diálogo, y eso la sociedad tiene que entenderlo. O sea, no tenemos un proceso de voluntad. Por supuesto, porque el diálogo no implica que se haga todo lo que yo quiera o lo que quiera la otra parte de la mesa. Es escuchar, ceder y acordar. No puede haber un diálogo sin esas tres partes. Y luego, la metodología de los mediadores, la forma en que se encausan y se procesan las diferencias, ¿sí?,
No lo puede hacer cualquier persona por más bien buena voluntad, más bien hay una facilidad de mediadores internacionales que pueden ayudar. Ahora, universidades, cámaras, actores de la sociedad civil, hemos expresado nuestra preocupación y nuestra voluntad de empujar un proceso de diálogo para que se produzca y se resuelva pronto, Milton. 8:51, estamos conversando con Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Juan, buenos días. Y en este ambiente conmocionado que vivimos los ecuatorianos, ¿cuál debería ser el papel de los empresarios, de la sociedad civil, para que, bueno, se ahonden las voluntades, se tiendan estos puentes para que se dé ese diálogo que se lo ve complejo, pero quizás no es imposible, Juan? Verónica, gracias por su pregunta, y eso me permite a mí también destacar el rol que han tenido pues una amplia cantidad de empresarios que su trabajo ha sido, yo he sido parte y testigo todo el fin de semana, 24 horas, 7 días de la semana, en ayudar a empujar la cadena logística. Los representantes pues, de los empresarios que estamos en los gremios damos también un paso para provocar estas conversaciones y empujar el diálogo, pero los empresarios también han hecho tareas titánicas para poder mantener de alguna u otra forma fábricas operando con menor actividad, arriesgar sus bienes. Ustedes han visto camiones que se desplazan llevando alimentos que han sido vandalizados por parte de los manifestantes, ¿sí? Y después lo que pasa es los efectos en los mercados, ¿sí? Los problemas para desplazar, por ejemplo, alimentos frescos, por ejemplo, medicinas, ¿sí? Los empresarios han estado activos 24 horas los 9 días de esta protesta, precisamente para, con el apoyo que también han tenido del gobierno, movilizar sus mercaderías. Miren ustedes la facilitación de este avión, ¿sí? Que se trajo de Colombia, que permitió hacer una suerte de puentes aéreos para llevar medicinas, para llevar alimentos y para poder movilizar carga, que eso de alguna u otra forma ha permitido contener de alguna forma hasta lo que se pueda un potencial desabastecimiento, que eso perjudica a todos. Ahora, en la economía, estos 9 días de paro significan $300 millones en pérdidas, más o menos. Solo en ventas, Milton, hasta el viernes pasado se registraban 60 millones en ventas, pero como le explicaba antes, la cadena es mucho más grande y tomen en cuenta, este fin de semana pues era la festividad del Día del Padre y hay negocios, sí, y hablo por la ciudad de Quito, que el 40 o el 50% de sus ingresos en junio están alojados en la venta del Día del Padre, no solo del domingo, sino de la venta previa y luego la venta del Día del Padre, que por supuesto son lugares de entretenimiento, de turismo, de ocio, de consumo, restaurantes, que muchos de ellos tuvieron que hacer un esfuerzo para lograr la apertura y los consumidores también asistir de manera reservada. Imagínense, un 80% de cancelaciones por el paro registrado del sector turístico. O sea, lo que está pasando retrocede, lo que lentamente el país estaba avanzando después de lo más fuerte de la crisis del COVID-19. Absolutamente. Año 2020, caída del 7,8%. Año 2021, recuperación del 4,2%. Perspectiva del año 22, crecimiento cercano al 3%. Algunos más entusiastas que otros, pero en promedio 3%. Lo que sucede es que este bache en el que han producido que caiga la economía, también es un problema de cómo recuperar, porque la venta que no se hizo ayer no es que se iguale el día de hoy. Eso hay que tenerlo muy claro. Las ventas que no se hicieron ayer, los comercios que no pudieron abrir ayer, no es que la próxima semana, si es que los pueden abrir, o en estos días, ojalá, van a recuperar la venta perdida. Entonces, la pérdida que han tenido los empresarios es enorme, y luego la recuperación, Milton, porque lo que usted ha notado es crítico. Las reservas en el turismo, que se han caído en el 80%, luego el siguiente efecto es cómo recuperarlas, porque muchos turistas tienen pues precaución al momento de volver a tomar reservas en el sector turismo, precisamente por la situación que se ha creado. Entonces, este bache es lo que hay que pasar para poder reencauzar la economía a esa suerte de reactivación, como usted lo señalaba. Son las 8:55, seguimos conversando con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Juan Rivadeneira. Juan, ¿se ha podido cuantificar las pérdidas de estas manifestaciones y comparado con lo de octubre, usted cree que estamos enfrentando un escenario similar? Bien, gracias, Verónica.
Tendremos cifras ya pues finales en próximas semanas, porque recuerde usted que los agregados monetarios del país pues toman tiempo hasta tener cifras exactas, pero ya la sensación y ya lo primero que hemos permitido levantar nos lleva a dar cuenta de 60 millones de dólares en pérdidas en los primeros 5 días, lo cual fue la semana pasada. Tendremos pronto cifras de cuánto fue la pérdida del Día del Padre o las ventas no realizadas por el Día del Padre. Luego de ello usted tiene sectores como el turismo que pierde 2 millones de dólares diarios por efectos de esta situación. Y como le decía, toda la cadena, que también en algún punto va a verse afectado el empleo, porque seguramente habrán compañías que tendrán profundos problemas para recuperarse y en algún caso incluso tendrán que considerar cuáles son sus planes de crecimiento, si es que los tenían o no, y eso afecta el problema más grave que tiene el país, que es el hecho de la falta de empleo formal y, por supuesto, del otro lado de la mesa, la profunda informalidad en el mercado laboral. Bueno, en el tema de la solución, en este momento, Juan, la democracia está en juego, está en peligro, se ha tensado, creo que hasta el máximo, repitiendo lo mismo del 2019. Ya hay más de 10,000 personas que han venido de provincias en Quito. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Es incierto. ¿Qué va a hacer el presidente Lasso? Es incierto. Pero lo único que queda es que los sectores de la sociedad civil, los sectores productivos, sigan insistiendo. No hay cómo bajar los brazos, Milton, no hay cómo bajar los brazos, y estas horas son críticas para quienes hablamos desde Quito para Quito, pero para todo el Ecuador. Finalmente estas horas son críticas. Esperemos también que los liderazgos políticos, los políticos están obligados a construir realidades. Su trabajo es ese y tienen que procurar dejar intereses políticos que se sobrepongan a los intereses y las necesidades de la mayoría de los ecuatorianos. Y eso hay que tenerlo muy claro, y la sociedad civil, al menos así lo hemos demandado, y mi impresión es que buena parte de los ecuatorianos, sí, rechazan estas acciones violentas, si bien nosotros también hemos respetado el derecho a manifestarse, pero a la propiedad privada que ha sido atacada, ¿sí? Al derecho a la libre circulación de los ciudadanos, a que a una persona, a un padre de familia que se dirige a su oficina o a su lugar de trabajo, le vandalicen el vehículo, le quiten la gasolina, le bajen las ruedas. Eso es impresentable y eso no puede suceder en una sociedad, y tenemos que defender la democracia, la institucionalidad. Sí, después el gobierno tendrá que hacer enmiendas, después tendrán que los sectores sociales procesar sus diferencias, pero lo primero es conservar el orden democrático y la institucionalidad del país. Y aquí hay que tener claro que hay 3 corrientes diferentes. La más grande, sin duda, es la gente que se expresa y que exige atención y que exige solución y que tiene hambre y que no tiene trabajo y que tiene problemas. La otra es el vandalismo, los grupos violentos infiltrados, y la otra son los políticos. 3 cosas completamente diferentes, pero que se atan al final, lamentablemente. Es que vivimos todos en una suerte de combinación de los elementos, no hay cómo abstraerse de la combinación de lo que usted acaba de señalar, Milton. Y esta mañana también hemos visto el pronunciamiento del ministro de Defensa y del alto mando en términos de que habría un riesgo también para la democracia, y eso pues es subirle el volumen a la preocupación de la estabilidad democrática del país. Y también hay una realidad que le hemos visto a los ecuatorianos. Recuerde usted, Milton, semanas atrás hablábamos de que el principal problema de los ecuatorianos era la economía. Semanas atrás, la inseguridad. Y esta situación lo que potencia es que esas 2 sensaciones para los ciudadanos sean aún más complejas. De manera que estas movilizaciones solo crean más incertidumbre económica y más preocupación por la seguridad para los ciudadanos. De manera que, como le decía en la mitad de esta entrevista, estas horas son críticas para el país y todos tenemos que empujar para una solución y para que en un entorno de paz se pueda llevar a cabo este diálogo. Porque en una ciudad convulsionada, en un país pues muy estallado, es más difícil procesar un diálogo.